Familia querida, seguimos en esta entrevista en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el SIDA o el VIH. Vamos a hablar también, más allá de la prevención, también de para las personas que padecen la enfermedad, cómo es vivir realmente con VIH en este 2025. Ahora mismo una persona que vive con VIH en Venezuela puede tener tanto una esperanza de vida como una calidad de vida muy parecida a la de una persona que no vive con VIH. Tenemos tratamientos muy eficaces, tratamientos con muy pocos efectos secundarios, incluso formas farmacéuticas, ¿no? Que con una sola pastilla al día ya podemos tener la infección controlada. ¿Y por qué es importante el tratamiento y el acceso oportuno al tratamiento? Porque una persona que cumple con su tratamiento puede llegar a lo que llamamos una situación de indetectabilidad. La cantidad de virus en nuestro cuerpo entonces es tan baja que no existe un riesgo de transmisión por vía sexual. Y eso es tan importante. Pero me encantaría que en esta parte pudiésemos también hablar de aquellos mitos que existen en torno a este padecimiento, porque sé que hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para reconocerlo? O tantas alternativas que existen. ¿Cuáles son esos mitos que hay en torno al VIH? Mira, hay muchos. Uno de esos tiene que ver con el diagnóstico. Si yo no me siento mal, no puedo vivir con VIH. Y la realidad es que el VIH tarda hasta 5 años, de 3 a 5 años en promedio, en aparecer el primer síntoma en la gran mayoría de las personas. Por lo tanto, es importante recordar que hay que hacerse la prueba para saber si vives o no vives con VIH. No podemos solamente por ojo o porque tenga algún síntoma hacer el diagnóstico. En Venezuela hay un mito que estamos intentando desde las organizaciones romper, que es el mito del mosquito. Todavía no hemos llegado, en una encuesta que se hizo a casi 40.000 jóvenes, todavía había un porcentaje importante que pensaban que el mosquito podía transmitir el VIH y eso no es viable. El VIH se transmite principalmente por vía sexual, también por vía materna, a las mujeres que no están controladas y algunas otras rutas, quizás un poco menos importantes epidemiológicas en nuestro país, como los inyectables, pero fundamentalmente en ese grupo, por tocar, por besar, por abrazarse o por estar cerca de una persona con VIH, es imposible la transmisión así no esté controlada. Entonces los mosquitos no son una opción. Otro mito, y bueno, y todas estas vías de transmisión alternativas tampoco. Yo me acuerdo que yo soy un niño de los 90. En los 90 nos asustaban con que una tachuela en el cine nos iban a dar la bienvenida al mundo del cine. Eso es otro mito que teníamos nosotros. Yo vivía asustado y veía el cine que no hubiera tachuelas o eso también es falso. La transmisión no se puede hacer con un pinchazo. La transmisión por pinchazo es muy difícil y tiene que ser muy cercano, o sea, la persona muy rápidamente infectar para que esto pueda ocurrir, entre otros muchísimos mitos, pero estos son los más importantes. Y el otro, lo que hemos hablado y seguiremos hablando porque es importantísimo, las personas que viven con VIH, que están indetectables, no transmiten el virus. Por lo tanto, este es uno de los mitos. A veces tiene miedo de estar con personas con VIH porque se pueden infectar y la realidad es que esto es imposible cuando está controlado. Y algo que me gustaría añadir, ¿no? También es que creo que nosotros crecimos en un momento en el que se nos decía que una persona con VIH no podía tener ni pareja ni hijos, ¿no? Con los tratamientos actuales, si estamos en tratamiento, podemos tener incluso relaciones sexuales sin protección si estamos indetectables, sin que exista riesgo de transmisión, y el riesgo de transmisión si estamos en tratamiento entre una mujer que vive con VIH y su hijo en el momento del embarazo, del parto o de la lactancia se reduce por debajo del 1%. Qué interesante, y hablaba justamente de que existen nuevos tratamientos y me gustaría entonces preguntar cuáles son esos avances que hay dentro de la medicina hoy en día para aquellas personas que los padecen o para aquellas personas que desean evitarlo. Sí, como de hecho ya habíamos mencionado, ¿no? Existen ahora tratamientos ya muy eficaces que nos permiten llegar a este estado de indetectabilidad, pero los grandes avances, podríamos decir, son dos. Uno, tenemos a disposición lo que llamamos profilaxis preexposición. ¿Qué es lo que llamamos PrEP? Es una medicación que si yo como persona que no vive con VIH me la tomo, aunque esté expuesto al VIH, el riesgo de transmisión se reduce en un 99%. Y además también están apareciendo recientemente lo que llamamos tratamientos de acción prolongada. ¿Qué significa esto? Que en lugar de tomarme una pastilla al día, como tengo que tomarme ahora mismo, son tratamientos que por vía inyectada se dan cada 2 meses o cada 6 meses. Entonces el paciente no tiene que estar pendiente de tomárselos a diario. Ahora vamos a hablar un poco de los retos o los desafíos que enfrenta la juventud. Sabemos que son generaciones distintas, de pronto cuando la ola del VIH se desató había mucha desinformación, pero hoy día sigue existiendo el miedo. ¿Cuáles son los retos, los desafíos que enfrentan los jóvenes sobre la enfermedad?
Yo creo que falta muchísima educación en VIH y no quedarnos atados a lo que se pensaba en los 90, en los 80, acerca de lo que era el VIH en ese momento, que básicamente era una sentencia de muerte en nuestro país y en el mundo, y que actualmente eso cambió. Hay dos vertientes, los que están muy informados que le perdieron el miedo y los que están absolutamente desinformados. ¿Okay? Los que queremos que estés en el medio, que estés informado, que sigamos teniendo, sabemos que el VIH tiene implicaciones, tomar una pastilla todos los días, ir al médico, etcétera, así que siempre vamos a preferir, a pesar de esos avances en calidad de vida, que la gente nos infecte. Y para eso tenemos que dar muchísima información. Los retos es la falta de educación sexual integral, tenemos que ahondar mucho, se ha intentado, se han hecho esfuerzos, pero tenemos que seguir en esos esfuerzos para poder evitar a través de la educación sexual integral y a través de la educación específica para la prevención de ITS y VIH, sobre todo dirigida a las poblaciones claves y más vulnerables. Buenísimo. Me gustaría, para finalizar ya esta entrevista, muchachos, que habláramos acerca o retomáramos el tema del proyecto Vivos, cómo pueden entonces ayudar a toda la población. Mira, en el proyecto Vivos nacemos gracias al apoyo del PNUD, del Fondo Mundial para el Desarrollo, de Naciones Unidas para el Desarrollo, que buscó organizaciones de la sociedad civil para apoyar en este proyecto fundamentalmente de prevención. Buscamos que nuestros jóvenes educarlos, dar material informativo, entregar condones, lubricantes y hacer las pruebas en todos los espacios, desde nuestros espacios directos en los consultorios, pero también en los espacios donde nos abren las puertas para que en el mejor estilo que si la Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, con personas que son pares. ¿Qué quiere decir pares? Iguales a ti. No es que voy a ir, Gabriel, o voy yo como médicos quizás a asustar, si vamos a ir al Comic Con, por ejemplo, que fuimos, va a una población que es dirigida a ese público que se va a sentir a menos, que se va a disfrazar de Pikachu si es necesario para captar a la gente. Si nos vamos a la discoteca, vamos a llevar jóvenes para que la gente llegue y se sienta cómodo y luego se haga la prueba. Tenemos médicos jóvenes, tenemos bioanalistas y tenemos todo lo necesario para educar, concientizar y prevenir, que son nuestras 3 palabras más importantes en el proyecto. Es muy importante, precisamente el miedo que existe o ese rechazo a de pronto hacerse una prueba o tener un diagnóstico viene dado del rechazo que ocurre en ciertos sectores de la población sobre esto, que viene de la mano del desconocimiento. Así que muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo en el mundo y en Venezuela. Si tienen algún punto de contacto, redes sociales donde la gente pueda tener más información. Por mi parte, tenemos una aplicación donde pueden hacer citas, donde pueden buscar la información de sus pruebas, que es Vivos, como se escribe en nuestro proyecto, VIH, B pequeña, OS, Vivos, pero con la H allí, app.com, sin el www, simplemente Vivos, app.com, y ahí pueden entrar, tener toda la información del proyecto y adicionalmente pueden agendar su cita para tener información, condones y también hacerse su prueba. Y si quieren conocer más del trabajo que hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en VIH, en malaria y en tuberculosis también, siempre en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, @PNUD-Venezuela. Buenísimo, muchas gracias Oriol, Freddy, por acompañarnos y brindarnos esta información tan valiosa para la población venezolana y bueno, ustedes jóvenes o adultos también que nos ven, ya saben que siempre en la prevención está la vida, así que bueno, aprovechen esto que le brindan las Naciones Unidas bajo el programa Vivos para que puedan vivir siempre con el bienestar que como seres humanos ameritamos y necesitamos. Vamos a una pausa y seguimos con más de La Tisana.